Estamos esperando el regreso de la Liga MX, porque ya terminó la Leagues Cup, porque ya empiezan las ligas importantes en el mundo. Una de ellas es la segunda división de Inglaterra, pero es una de las ligas más importantes del planeta, la Championship, en donde nunca había jugado Raúl Alonso Jiménez. Hoy vuelve a casa con los Wolves, que están en esta división de ascenso. En las ligas importantes hay ascenso y descenso, y seguramente van a pelear por regresar a la Premier League. Yo creo que muy pronto. Después de la Copa del Mundo, de una buena Copa del Mundo para la selección mexicana, los jugadores que vimos brillar todavía no pueden colocarse en equipos del extranjero, equipos europeos. Y los jugadores que ya estaban cotizados antes de la Copa del Mundo siguen bien cotizados. Raúl Jiménez podía haber ido a otra liga o incluso probablemente a otro equipo en la Premier League. En el fútbol mexicano, mucha gente lo vinculaba con el club de sus amores, donde nació, las Águilas del América. Pero él decide quedarse en Inglaterra para irse de nueva cuenta a este equipo en donde lo quieren mucho, en donde es un goleador histórico y en donde ha vuelto con gol, porque hoy en tiempo de compensación les dio el empate. Como ya lo escuchamos, no era el resultado que esperaban, pero es muy dura la segunda división de Inglaterra y estarán labrando ese camino para regresar a la Premier League. Por eso nuestra pregunta encuesta de la producción en esta noche tiene que ver con el atacante mexicano que ha hecho muy bien las cosas, no hoy, sino en los últimos 10, 12 años. Raúl Alonso Jiménez. ¿Fue un acierto que Raúl prefiriera a los Wolves ir a la Championship, ir a la segunda división, sobre las Águilas del América? Mucha gente lo esperaría con los brazos abiertos en el fútbol mexicano, con el América, con el equipo de sus amores. ¿Fue un acierto de Raúl Jiménez ir a esta liga multimillonaria, aunque sea segunda división, una de las ligas más importantes? Participa en las redes sociales y aquí comentamos lo que ustedes publiquen, señor Fabián Stay. ¿Qué tal, Oscarito, Joaquín, Calaco, mi querido Paul y a toda la gente en casa? Yo creo que sí. Sí es un tema que él lo decidió como familia, volver a un equipo que vivimos con el recibimiento que tuvo, la fortuna que le cobran un penal en el minuto 93 y él es un especialista que ha Tenía fallado, poco de haber entrado. ha fallado muy poco, pero bueno, ahí está. Esos son los reencuentros. En el América lo iban a recibir tal vez de la misma manera. Ahora, yo no sé si América le habrá hecho un ofrecimiento formal. Ese es otro tema. Una cosa es que uno quiera volver y otra cosa que los directivos, el técnico y mucha gente te quiera. Aquí lo querían todo el mundo y me parece que es una decisión muy acertada y estoy muy contento por Raúl. Que siga... ¿Hace cuánto tiempo el América está buscando un 9 de refuerzo, Fabián Stay? ¿Pero lo habrán buscado? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Lo habrán buscado? ¿Un torneo? ¿2 torneos? ¿Lo habrán buscado? ¿3 torneos? Pregunto yo, ¿lo habrán buscado? ¿4 torneos? ¿Lo habrán buscado? 5 torneos. 5 torneos. No, no tanto, Sí, porque estaba Henry. Hace 5 estaba muy bien Henry, pero por lo menos 3 eso torneos pregunto. llevan. Él decidió en el periodo del mundialista tomar esa decisión. Para ti fue buena. No lo llamó nadie de Televisa. Seguro podía regresar a Portugal, seguro podía buscar otro lugar. Sí, bueno, esto es un estilo de vida que él eligió y le ha ido muy bien en Inglaterra y que bueno, una competencia muy dura. Y bien lo decía, donde hay ascenso y descenso como debe ser en todos lados. Bueno, los de nivel. ¿Quién? Ascenso y descenso hay en los de nivel. Hay otras ligas que no tienen ascenso y descenso. Bueno, pero La MLS no nacieron tiene así, la MLS nació así. La Liga Mexicana no nació con esta situación de no ascenso y no descenso. Es una cosa que se la impusieron. Y ahora hay un exjugador ahí a cargo de la presidencia, que me acabo de enterar. Una liga estelar, ¿eh? ¿Una liga qué? ¿Qué estelar qué? La Championship. Sí, Oscar, por supuesto que sí. Tan competitiva como la puede ser la Liga Mexicana. Muy dura. No, pues ahora hoy Nacho Hierro me decía que estaba muy por encima de la Championship que la Liga MX. Muy por encima. O sea, y digo multimillonaria porque te dan muchísimos millones por ascender, pero también te dan muchísimos millones cuando desciendes para que puedas prepararte competir. para regresar. Te prestan el paraguas. Es que ahí sí te reparten la lana.
No, pero en España también pasa algo muy similar, ¿no? Sin Los duda. equipos que descienden y los equipos que ascienden. Pero bueno, lo importante que Raúl eligió me parece acertadamente. Muy bien. Sí, Sí, categórico. categoría. Muy bien. ¿Ves qué bonito? Sí. Qué bonito es que respondas así. Lo bueno es que no nombraste al Departamento de Inteligencia, por eso no cuestiono nada. Claro. No dijiste eso, primera entonces... Pregunta de No, la... no, ya, tarde. Producción. Demasiado tarde. Demasiado regresamos. tarde. Muy bien. ¿Ya? No nombraste, perfecto. con- Por eso no digo nada. El señor Joaquín del Olmo. Oscarito, Hola, Joaquín. Presi, Paul, toda la gente que nos ve. Sí, también creo que hoy se dio el lujo de escoger. Está en una liga aparte económicamente muy fuerte, de mucho nivel y la gente lo adora ahí. O sea, lo adora cada vez que fue a jugar ahí. Lo aplaudían, lo alababan y yo creo que es muy bueno para él y también reconocerle porque seguramente no solamente América lo buscó, no. Algún equipo de México lo haber buscado. Quedaba libre y él decía quedarse en Europa. La familia está contenta y eso es importante. ¿Fue el mejor jugador de la selección mexicana en el Mundial? Probablemente no, Yo creo que fue de los sobresalientes. de los sobresalientes. Pero- Por fin anotó en una Copa del Mundo. Es que le había tocado muy mala suerte en las Copas del Mundo, no había llegado a su mejor nivel. Y es un tipo que aparte después del accidente que tuvo ahí jugando, se repuso y está ahí con todo. O sea, no es fácil, ¿eh? Una lesión como la que él tuvo, hay que tener muchos pantalones para regresar y jugar a ese nivel. Y yo creo que también es un tema de gratitud haber regresado ahí. Puede ser. Ahí porque- se lastimó y lo esperaron. Sí, sí. Es que lo trataron de maravilla, o sea, nunca lo apresuraron, nunca nada. Y O sea, en Europa su casa son los Wolves. Y acá, pues, es el América, ¿no? América jugó muy poco. ¿Cuántos Tiene que años jugó aquí? nombrar. No, varios. Sí, ¿muchos? No, habrá jugado tres torneos Tres máximo. No, torneos. muchos. Como 2 años más o menos. 2 años, más o menos. Fue 4 torneos. pocos. Porque son cortos, no son largos como en Europa. No, bueno, pero él sí salió de las fuerzas básicas. No, Y sí. fue en un partido amistoso, que a ustedes no les gusta, estos partidos amistosos contra el Atlético, que el Cholo se lo llevó. Todos los partidos sirven para que vayas aprendiendo, Oscarito. Muy bien. Pero luego- Andas muy platicador hoy. Ayer Ya hubo- te tocó tu ayer turno. hubo fantasmas, hoy hay lobos. Sí. qué Ay. Entonces, sí, categórico sí, ¿verdad? Yes. Cuando tienes un cartel como el de Raúl, puedes escoger. Bien. Y él escogió una de las mejores ligas del mundo, aunque sea la segunda en Inglaterra, señor Paul Aguilar. ¿Qué tal, Oscarito? Buenas noches. Hola, Cachorón. Calaco, Joaquín, Fabi, todos en casa. Sí, yo también coincido completamente con mis compañeros. Creo que hizo la mejor elección, tanto familiar como deportiva. Súmale que todo el tiempo lo han tratado muy bien. Si hubiera venido a México, ¿qué hubiésemos esperado? A lo mejor hubiese pasado lo que ha pasado con otros jugadores que llegan un ratito bien y después se descompone todo, ¿no? Creo que esa es una parte importante, que él se siente acogido, se siente querido por la gente y bueno, es una forma de rezarle tanto cariño el haber vuelto ahí. ¿Lo tendrían que haber convencido del América para volver? Pero ya muchas veces pasa por temas personales y ahí entra el caso de la familia, ves las declaraciones de la esposa, cómo se siente a gusto, feliz. Ya Antes no estaba tan feliz. ¿Te acuerdas cuando en algunos mensajes en redes sociales la esposa parecía que no estaba muy contenta con los Wolves en otro momento, ¿no? Sí, en toma de decisiones yo creo que tiene mucho que ver la parte familiar, pero ya después en otras situaciones es meramente lo que él haga dentro de la cancha. Profesionalmente, Cachorón, Dime, de la Championship a la Liga MX, ¿qué? ¿con cuál te quedas? Es que es complicado, pero si hablando especialmente de Raúl, creo que toma una muy buena decisión. Desgraciadamente venir a México es poner todos los reflectores sobre él. Parecido a lo que hablábamos hace unas semanas con caso Chícharo. Es lo mismo. ¿A qué viene? Allá está bien, está querido, la gente lo quiere, la prensa lo quiere, ¿para qué viene? Que se retira ya. Le dan muchísimo valor más a los mexicanos fuera de México que en mismo México. Pero que se retira ya, espérame. El objetivo principal es ascender. Que seguramente Lo que le dé, cerca. pero que se retire ya. en los Wolves. Se va a Ya retirar que ahí. nunca vuelve a la Es América. más, casi se ¿Me retira estás y va a diciendo que tener no un lo quieres lugar ver ahí. en la América nunca? ¿De qué? ¿Jugando? Ya lo vi. Ya no lo quieres volver a ver. ¿Por qué? Ya es decisión de él, pero ¿para qué vuelve? Para hacer está goles. bien, ¿Qué, allá está qué le bien. falta a la América? Allá está bien. A ver, es muy complicado ya con la edad volver al club.
¿Cambian algo la trayectoria, la carrera, los logros de Raúl Jiménez si hoy se regresa a la América y juega 3, 4, 6 torneos? La historia que él hizo ya está. Ya está escrita. No tiene por qué cambiar nada. Pero sí. O sea, ¿el americanismo no lo anhelaría? Claro, claro. Siempre va a ser un jugador bien recibido si viene aquí al club. Pero dice el Olmo, y la gente también lo quiere, pero a ver, a veces somos de memoria corta y se nos olvida todo lo que ha hecho por un torneo malo. Vimos lo que pasó con Javier. Es una realidad. ¿Para qué viene? Allá ya va a tener un lugar saliendo, retirándose. A lo mejor él ya quiere quedarse a vivir allá. ¿Quién jugó menos? El Chícharo jugó menos con Chivas que Raúl con el América. ¿Tú crees que Raúl va a venir a ser titular todos los partidos? Claro que no. ¿No? No. ¿Usted? ¿Cuántos años tiene? ¿35? Cerca de los 36 debe estar. Bueno, entonces ¿te parece que no lo quieres volver a ver en la América? No, yo no estoy diciendo eso. Bueno, me dijiste eso. Que la mejor elección A ver, es estar allá. Árbitro. No, repítelo. Dijiste, no, ojalá que no regrese, que se retire allá. Que se retire allá. Y te pregunté, como americanista, no quisieras Claro, darle vuelta y te lo dijiste, ¿para dije, qué? como ¿Para americanista. hacer goles? Claro que sí, sería bien recibido, la gente lo quiere, claro que sí. ¿Pero para qué? Para que a los 6 meses cambiemos de opinión, la forma de cómo lo vemos acá. Sí, A está ti te perfecto. tocó, tú estabas cuando se fue. Sí, Y tú estabas todas esas temporadas. sí. ¿A ti te tocó recibirlo de la sub-20? Estuvimos juntos, sí, cuando él recién subió, lo sube Tena y es el primer torneo en que yo llego ahí a América, sí. O sea, te sabes la historia perfecto, de un hombre Perfecto. con el que compartiste mucho tiempo también en la selección mexicana. Sí, también la selección. Y por el cariño que tienes, que se retire allá. Yo digo que sí, ¿para qué viene acá? A exponerse a situaciones que no, muchas veces no son ni deportivas. Allá está bien, está feliz, es otro entorno, otro tipo de vida. Muy bien. Está perfecto allá. Muy claro. ¿Cachorón? Señor Arturo Villanueva, vamos a ver si tú me respondes la pregunta que no me quiso responder el Cachorón, porque yo le pregunté... Te estoy diciendo que sí. Sí, no, la otra era de la Championship a la Liga MX, ¿tú con cuál te quedarías? Calaco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Oscarito, mi querido Fabi, Juaco. Paul, no hay ni punto de comparación. La Championship está catalogada en una de las 5 o 6 mejores ligas del planeta. A pesar de ser segunda. Incluido muchas primeras divisiones. Por darte algunos números, la plantilla del Wolves vale 265 millones de euros, la del América 100. Un jugador... Casi el triple. Un promedio de jugador allá vale 8.5 millones, aquí 4. Y Raúl llega a un lugar donde es ídolo, donde mejor le ha ido, donde mejor lo han tratado, donde ascienden 3 equipos, no es aquí que ascendía uno y vamos a ver y que si... no, allá ascienden 3, 2 directos más un repechaje del 3 al 8. Como por qué tú supondrías que le conviene jugar en el América, además de lo que ya expuso Paul. Venía a arriesgar el prestigio para que a la hora que falle un penal le digan que todo es culpa de él. Allá el Wolves le va a soportar todo. Que del amor se convierta en odio. Y si llega a ascender, que es muy probable porque los 2 equipos con más probabilidades de ascender hoy son el West Ham y el Wolves, porque son los que acaban de descender y los que más lana tienen y los planteles más completos, pues imagínate si vuelve a ascender con este equipo Raúl, va a ser leyenda de por vida en ese club. Cosa que no estoy seguro que le sucedería en México si regresara al América. No tiene garantizado ser leyenda del Acabas de América. tocar un tema bien importante. ¿Cuántos jugadores que triunfaron en Europa han regresado y se han ido en todo lo alto? Muy pocos. Rafa Pavel. Márquez. Rafa, Porque Pavel. se regresó. Rafa, O Pavel. sea, después de León se regresó Digo, a Italia. pero para que te des una idea de lo que es esta liga, el Bolton, ¿te acuerdas que ahí jugó Jared, no? Claro. Bueno, desde el 2019 jugaba en tercera división. Apenas este año logró el ascenso. O sea, esa es la competencia que hay. Bueno, la historia de Bardi, no te vayas más lejos. A los 25 años jugaba en sexta división. Sexta división, era obrero en sus tiempos libres. O más bien era jugador en sus tiempos libres. Y acabó siendo el 9 de la selección nacional. O sea, ¿tú crees de verdad que podemos competir con esa estructura hoy en México? Sería engañar a la gente. Tú como el Cachorón le dices a Raúl, sigue así y no cometas el error que cometieron todos los otros futbolistas que triunfaron en Europa y regresan. Si él tiene la posibilidad de seguir en este equipo, no tengo ninguna duda que es la mejor decisión.
Ve lo que le ha pasado al 80% de los que han regresado. Oye, por ejemplo, Andrés Lo que le Guardado. pasó al Chícharo. Andrés De ser uno Guardado. de los jugadores consentidos de la afición, hoy nadie lo puede ver en México. ¿Qué le pasó a Hugo Sánchez? ¿Qué le pasó a la mayoría de las grandes figuras que han regresado? Al mismo Guardado, ¿no? Al mismo Guardado. ¿Qué les pasa? Como lo decía el Cachorón, son mucho más reconocidos allá donde triunfaron que aquí en México. ¿Por qué vas a venir a arriesgar el prestigio? O sea, que regresar a ganaste allá? México es sinónimo de que te abucheen en No, algún momento. No, porque a Rafa no le pasó, porque no le pasó a Pavel Pardo, porque no le pasó a Salcido, porque no le pasó a ¿A varios. Memo? Pues Memo hizo más carrera allá que acá. Su carrera es con selección, no con equipos. Es donde más destacó Memo Ochoa. ¿Almaza? No, pero hablamos de por lo menos que se mantuvieron 7 años, 8 años. El Sí. Massa habrá jugado 3, 4. A Gio. Sin No, demeritar. a Gio. Y Al que mismo Gio. y que sean referentes en los equipos de allá. Exacto. Pavel sigue siendo embajador de la Bundesliga. No, y al Massa le fue muy bien también, pero no Pavel tuvo sigue tan siendo, largo o sea. tiempo. Las grandes figuras y que también fueron importantes en la selección, como Guardado, ¿por qué no lo buscó Atlas? El mismo Rafa. Al mismo Rafa tampoco. ¿Envidia? No, O coraje. Porque hay otro directivo de repente que dice, no, Rafa Márquez, no sé si ya salió de aquí, Guardado también. Bueno, lo mismo a lo mejor a Son Raúl. incómodos A para Raúl, directivos. A Raúl a lo mejor no lo buscaron tampoco de América. Por eso él toma esa decisión muy Oye, acertada. Del Olmo, de lo que están diciendo nuestros compañeros, ¿crees que por ahí vino la decisión de Carlos Vela de nunca venir a México? Seguramente. También. No solamente de no venir, de no volver a la selección. Bueno, pero ahí... Llévalo Sí, más lejos. Es cierto, y no solamente un jugador, la mayoría de los que juegan en el extranjero son más respetados fuera de México que en México. Cuando regresan aquí al primer error, sí, todo el mundo lo revienta. O sea, ¿es una experiencia amarga volver de Europa a México como futbolista? La mayoría sí. Pues como dice Fabi, de los que tuvieron una Sí, los que tuvieron- trayectoria importante, ¿no? Porque Arteaga, por ejemplo, hay jugadores que Sí. fueron y vinieron. Pero es el que propio tienes- si vas a poner a Jorge Sánchez. No puedes No, poner a no, jugadores pero que no fueron puedes un poner año, al 2 nivel de años, Hugo 3 Sánchez, años. por eso te digo. No. Habla de, como dice Fabi, jugadores que ya 12 años tiene, ¿no? Raúl, Sí. 12 años. Javier, Hugo, jugadores que hayan marcado. O sea, ¿qué dirá el Chicharito ahorita, de lejos? Qué bueno que te quedaste ahí. Sí, yo- que no hiciste lo que yo. Yo creo que sí. Porque ahora resulta que dicen que Javier Hernández no es querido por la afición de Chivas. O que el propio Javier Hernández tiene resquemor de las Chivas. Entonces dice Raúl Jiménez, yo pero mejor no me de quedo la- acá. Pero no de las Chivas. Él tiene resquemor de la gente que estaba ahí y el trato a lo mejor que recibió, que no sabemos nosotros. Él no tuvo un buen rendimiento y eso no podemos mentir. No, Raúl está más entero, ¿no? Pues claro, por supuesto, él venía de una lesión importante. Pero lo mismo que me dijiste de Rafa, lo de Guardado, de no volver al Atlas, que querían volver ahí seguramente a despedirse ahí en su último equipo y no tuvieron la posibilidad. Rafa sí volvió después de haber estado creo que fue a la MLS primero, ¿no? Al New York y New después York. vino acá a León y fue bicampeón. Y después se fue a Italia de nuevo, al Verona. Y luego regresó al Atlas, pero como directivo y Y no fue una grata experiencia. entonces, bueno, ha pasado. ¿eh? O sea, México no es para los mexicanos. El ejemplo más claro es Hugo Sánchez. Tú, si vas a España, cualquier taxista, gente en la calle, gente de fútbol, lo primero que te dicen es maravillas de Hugo Sánchez, lo consideran uno de los mejores 9 de la época. Y aquí en México, ¿cómo hablan de Hugo Sánchez la gente de fútbol? Nadie le da el valor que Muy a la ligera, ¿no? Imagínate la carrera que tiene, 5 pichichis y la gente como si nos sobraran figuras en México, como si tuviéramos para aventar para arriba. Y al único que realmente la rompió contra todo, lo ninguneamos. Ahora, Cachorón, Pues, ¿cómo? ¿Raúl Jiménez es una leyenda del América? ¿En qué lugar ponemos a Raúl Jiménez en la estructura, en la historia, en los logros, en la identificación con el americanismo? Pues es que es muy parecido a lo del Chícharo. Muy parecido a lo del Chico, justo. Son muy canteranos, Así es. leyendas del fútbol mexicano, Pero su carrera la hicieron fuera. pero no están en un once ideal. por Identificados con un club Claro. en Sí. especial, pero carrera corta. Muy corto. Sí. O sea, Qué bueno, primera ¿no? división. Es lo que quisiéramos, ¿no? Son desde que vienen de fuerzas básicas, ¿no? Pero sí. Bueno, pues si hubiera 4, 6, 8, 12 jugadores como el Chícharo o como Raúl que pasen un periodo corto y luego mucho tiempo allá, sería otro el nivel del fútbol mexicano.
Bueno, le pasó a Héctor Herrera, que también tuvo una carrera longeva en Europa. El mismo Tecatito. Y, ¿Qué decíamos? y El regresó, ¿y qué Tecatito le pasó con costó- Herrera? En el Toluca. No, sí, pero no era titular. No, por eso es lo que, Por eso. por eso es lo que- justo lo que Exacto, estaba. el Mira, ahí Tecatito. están cuando entra del Olmo. No, la gente se puso de pie. Ya lo estaba No, pidiendo. llevaban bufandas, todo, una locura. Sí, señor. Sí, señor. Esto la verdad es que emociona, ¿eh? Sí, claro. Porque además es, como bien dice el Calaco, una de las mejores ligas de nivel, con unas figuras Ay. importantísimas. Hoy nos decía Sequeiro, probablemente no sea la contratación del año en la Championship, porque hay muchos de grandísimo nivel, por lo mismo que suben y bajan en la Liga Premier. El West Ham tiene mejor equipo que Wolves. Claro. Ese momento ha sido para él hoy Imagínate. único. Regresar y meter golecito. Y es un especial. Por más que lo trataba de aguantar el En el arquero, último minuto- no sabía para dónde. Claro, no era del triunfo, pero fue el de que Y rescató ojo, el- creo, no estoy seguro del dato, pero estoy casi seguro, a ver si me ayuda la producción, que en todo su paso por la Premier nunca falló un penal. No, tiene el récord. No. Raúl Jiménez tiene el récord de mejor cobrador en la Sí, Premier. pero según yo no falló ni uno Nunca lo solo. ha fallado. Yaya Touré lo superó hace un año. No, tiene el récord de Sí, pues 100% de efectividad. puedes tener el récord sin Claro. habiendo fallado. Pero sí es Imagínate, 100%. Y regresa a la América y falla un penal. Sí, imagínate. En una semifinal contra Chivas. Bueno, aquí Veiga. Veiga tenía un récord importantísimo en Brasil de no fallar. Vino acá y lo falló. Es que hay más presión en el América que en Inglaterra, cachorón. Sí, seguro. Hay más presión en el América. Tienes toda la razón. Oye, Calaco, y de lo que decías, por ejemplo, el Luton Town. ¿Te acuerdas de Luton Town? Que vino de la quinta división a la Premier Sí. hace 2 años, 3 años. No, y ahí está también el de los actores americanos, el Wrexham. Claro. Pero esa es la esencia del Que, fútbol. que estaban en cuarta y hoy están peleando. Y ya hay documentales, han hecho dineral. O sea, son proyectos deportivos exitosos. Aquí lo que es increíble es que cuando todavía existían los drafts y la Semana del Fútbol Mexicano, donde nos reuníamos todos los directivos, jugadores, dueños y demás, nos traían a hablar de proyectos exitosos en España, en Holanda, y lo que era absurdo es que esos proyectos en México no calificaban en el cuaderno de cargos y nos los ponían como modelos a seguir. Entonces dices, pues no entiendo nada, ¿no? Este estadio, si no estoy mal, no, en la salida la gente, estos se ponen en la calle, ¿no? Los jugadores. Seguramente. Hoy cuando salen, no tienen ¿Cuál? el de golf. Sí. No, Y el de Luton, El de Luton es del pueblo, en medio del entras, pueblo. entras por Sí. las casas, por patios de... Luton Town y es el aquí pueblo. que no está un certificado un estadio, que no... No, sé- hay estadios donde desde tu departamento ves la cancha en Inglaterra. Y son estadios de mucha tradición. No, bueno, y de 150 años, 180 años algunos, ¿eh? Estás chavito. Más o menos como los de Fabián Estadé. Tenemos una imagen de cómo se ve desde la grada el momento en el que marca este gol del empate. Mira, Raúl Jiménez. Bueno, tiene 100% de efectividad en la Premier y ahora tiene 100% de efectividad en la Championship. Porque es el primero que cobra. ¿No? Qué lindo, ¿no? Qué linda historia. Increíble. Que continúe la historia, que si la siga escribiendo y se asciende, sería maravilloso. Ahí están los mexicanos con más goles en Inglaterra, obviamente liderados por Raúl, que sobrepasó al Chícharo. Probablemente el Chícharo fue de más impacto, ¿no? Que Raúl, en su momento. Por el equipo, por. ¿No? Sí, yo creo que fue el En el equipo. Manchester United. Y Carlos Vela. Pero pocos jugadores con el arraigo en un solo club como el que tiene Raúl. Sí. O sea, que toda una tribuna te vea como ídolo. Le pasó yo creo que a Guardado en el Betis al final. Y a Hugo, Y obviamente, en el Madrid. y en el PSV, donde jugó también Guardado, que también la gente También la recuerda gente lo con quería mucho. muchísimo cariño. Al Chícharo yo creo que en el Manchester United también lo recuerda. Lo con mucho reconoce, cariño. lo reconoce. Fue titular enseguida. Sí, No tuvo ese sí, periodo de adaptación. Jugó la final de la Champions, que la terminó perdiendo. Entonces el Chícharo, la verdad, su primer gol fue con la Oye, por espalda. ejemplo, Raúl Jiménez acuerdas? es un jugador de culto para los Wolves. Sí. Pero tú lo Legendario. quieres, ¿dónde? ¿No? En los Wolves. ¿A dónde lo quieres? Yo lo quiero en los Wolves. Eso sí has dicho todo el rato que vuelva a la América. Fabi, esa No, es no, una no. pregunta. ¿Tú qué quisieras? ¿Yo? ¿Que regresara a América o se quedara allá?
Yo estoy seguro A ver. que el próximo año va a regresar a la Premier League con ¿Seguro? los Wolves. Seguro. ¿Y qué más? ¿A dónde? ¿Qué otra A seguridad la Premier tienes? League. ¿Qué otra seguridad tienes? ¿Y por qué no lo busqué? ¿Por qué no vino a la América? Pues porque se quiso quedar en Europa. Muy bien. Mejor. Es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, ¿quién es el máximo goleador en la historia del América? Sagui. Sagui. Saguiño. Mexicano. Impresionante. Impresionante. Goleador. Te cambió la cara, ¿eh? Ah, pues es un ídolo. ¿Qué Sí, te pasa? goleador, Ídolo. Zaguiño. Entonces, Querido. Sague es de culto para el América, Claro. lo que ya nunca llegaría a ser Raúl para el América, Muy difícil. pero lo es para los Wolves. Exacto. Yes. Sí es. O sea, en ese nivel, Está claro, Oscar. ¿no? Por fin lo entendiste. Bueno, lo mismo de Carlos Hermosillo. Y lo digo porque es mexicano Saguiño y porque No, pero, llegó... pero Carlos, También ¿quién venía de se Brasil, pero venía identifica muy más jovencito. o quién lo quiere más? ¿La gente de Cruz Azul o la gente de América? ¿A quién? A Carlos Hermosillo. Ninguno, no es cierto. No, la- A los dos. No es cierto, Carlos. Mariano. Los dos. La gente, No, la gente Quiere Cruz más Cruz Azul. Azul, por supuesto. Obviamente que el Cruz Azul. Ahí Pero está. la gente de la América también lo recuerda con cariño. Sí, claro. Ganó 4 títulos, el grandote. Pero está bien, pero se identifica más él y la gente con Carlos Hermosillo así de Cruz es. Azul. Estás hablando del máximo goleador mexicano de la liga. Y terrible mufa porque estuvo en Chicago ayer. Además, ¿verdad? Además. Saludos, grandote. Saludos, Carlitos. Estamos Y Alex, de defendiendo. paso, Se fueron ahí. Ay, sí. Ale, Estaba ahí, ¿eh? Ah, pero Ale le pegaron un tablazo. Bueno, Como a otro por aquí. Sí. vamos a ver justamente lo que destacabas, Calaco. La producción y el departamento de inteligencia No, han tenido un día Saludos. laboral larguísimo, efectivo. Vamos a ver esta estadística que nos presentan y estos números con el señor. Sí, señor. El dinero que se paga en las diferentes ligas, Calaco, por ganar la Premier son 60 millones de dólares. Pero por ascender son 275. Claro, mira. Claro, es por los derechos de televisión que querían hacer acá también. Ve lo que te dan por la Serie A. O sea, si ganas Italia, 25 millones de dólares por ganar la primera división italiana. Casi 300 millones, Cachorrón, por Por eso ha ascender. bajado tanto Italia. Pero ojo, eso es, como decía Fabián, así es en España también. Sí. O sea, por Ahora eso, con los derechos de transmisión. Por eso hay muchos equipos que cuando ascienden, se venden. Como fue el Valladolid. El Valladolid, su antiguo dueño, lo compra en segunda, lo asciende, lo vendes, cash out 200 millones de O hay dólares. algunos que ascienden, no invierten todo y si descienden se quedan con una ganancia. Es cierto, en España, no sé en Inglaterra, que cuando bajas eso se le llama un coaseguro y te lo puedes pedir en un año todo o en 2 años para que puedas ascender y puedas retener a tus mejores jugadores. Así es. Es por eso, pero bueno, es porque se venden los derechos de transmisión. No es porque... Bueno, pero esa lana sale de los derechos de transmisión. Obvio. Seguro. Sí, por eso te digo, por los derechos de transmisión es que te dan ese... Ok. En México, ¿hubiera convenido ese fondo de inversión? Pues no, o sea, ¿Y ese dinero repartido? yo no sé porque no sé cómo era la estructura del Claro. fondo y qué prometía y qué garantizaba. No lo sabremos. Con eso Al menos hubiese yo no vuelto tuve el ascenso acceso. y el descenso. Simplemente que se vendan los derechos de televisión unificados. Eso sería sí ayuda mucho. sería mejor para todos. Pero si lo haces de esa manera, sin ascenso y descenso, entonces ¿a dónde se va la lana? Y ojo, todo ese dinero no es solamente para jugadores, ¿eh? Tienes que destinar para tus fuerzas básicas, para el Sí. estadio, para tu... Infraestructura. Tu campo de entrenamiento, o sea, todo. O sea, no creas que te lo dan y se gástatelo en todos los... Sí, jugadores, vas a no. nómina. Ellos tienen... Pero ellos un sí plan. van con la supervisión de este peso para acá y este para acá. Es que si no, no puedes fichar. Llega un momento que si te lo gastaste ya no puedes. Le pasó al Barcelona hace poco. Y muchos equipos en España están sufriendo ahora mismo porque el reglamento económico es muy fuerte. Muy fuerte. O sea, y eso es bueno porque no es que te gastes todo en jugadores, tengas una calentura y traigo a esto. O sea, Y tengas Ahí empieza el y tengas primer un estadio mundial. hecho pedazos. Claro. Ahí empieza, Cachorón, el primer mundo futbolístico. y eso también suma en qué lugar quedaste, cómo están tus relaciones, cómo está la luz, cómo está todo. Todo te suma para que tengas más dinero en caso de lograr el ascenso. Y si estás en primera, también te suma y en segunda para que te den más el siguiente año, que vayas mejorando tus instalaciones. Digo que ahí también hay un error de interpretación de mucha gente que no está dentro del medio, que dicen, bueno, si hay un fondo, se reparte el dinero. ¿Pero para qué? Sí se reparte, pero no creas que Para el todos Rayo igual. Vallecano gana lo mismo que el Madrid o el Barcelona. no. Se reparten porcentajes de acuerdo a
a la importancia del club, a los logros, a la infraestructura, a muchas otras cosas. No es que se reparte entre 18 en partes iguales, pero le da la posibilidad a los equipos de abajo de competir y aspirar a tratar de mantenerse o de regresar a una... Que probablemente, Calaco, por ahí vino el resquemor de este frustrado intento del Fondo de Inversión en México. La repartición, cómo iba a ser repartido, ¿no? Puede ser. Pues decías más que era también porque se quedaban con no sé cuántos años de los esquilmos y Todo. entradas. Pues Y es aparte que, era libro abierto y muchos no quisieron abrir sus libros. es que si no tienes tu retorno de inversión como fondo, ¿para qué metes tu lana ahí? Pues al Claro, lado tienes claro. que cobrar, si no, no es negocio para nadie. Y ellos, está muy claro, los fondos no van de caridad a dar dinero a una liga. O sea, ellos esperan tener retornos para que a largo plazo sea negocio. Si no, no tendría ningún sentido invertir. Bueno, seguirá anotando goles con la selección. ¿Se va a hacer el máximo goleador en la historia de la selección mexicana de todos los tiempos? Azul acaba de recibir uno de esos golpes que en el fútbol mexicano pueden cambiar una conversación completa en cuestión de segundos. Porque cuando un equipo está a unos instantes de avanzar, cuando el empate parece suficiente, cuando todo indica que la historia terminará en una tanda de penales y cuando los jugadores ya comienzan a administrar el partido pensando en lo que viene. Un solo error puede convertir una noche aparentemente controlada en una eliminación dolorosa. Y eso es exactamente lo que sucedió con la máquina frente a Chicago Fire. El resultado duele. La forma duele todavía más y, por supuesto, inmediatamente aparecen las preguntas que todos quieren responder. ¿Fue un fracaso? ¿Regresaron los fantasmas que durante tantos años persiguieron a Cruz Azul? ¿Joel Waiki cometió un error al permitir que el equipo siguiera presionando cuando el empate era suficiente? ¿O simplemente estamos frente a un partido desafortunado que no cambia la realidad de un proyecto que todavía tiene a la Liga MX como su gran objetivo? Porque aquí tenemos que separar la emoción del análisis. Sí, Cruz Azul fue eliminado. Eso no se puede discutir. Sí, el gol es duro, también es verdad. Pero una eliminación no significa automáticamente que el proyecto esté en crisis, y mucho menos significa que todo lo construido durante los últimos meses haya desaparecido de un momento a otro. Lo que sí significa es que Cruz Azul tiene una lección muy importante que aprender, porque un equipo que quiere ser campeón no solamente necesita saber atacar, no solamente necesita saber remontar, no solamente necesita tener buenos futbolistas y no solamente necesita tener carácter para regresar después de estar abajo en el marcador. También necesita saber administrar un resultado, interpretar el contexto, reconocer cuando hay que acelerar y cuando hay que frenar, entender cuando el riesgo es necesario y cuando el riesgo es completamente innecesario. Y quizá esa sea la verdadera historia detrás de esta eliminación. No estamos hablando simplemente de un gol recibido en los últimos minutos. Estamos hablando de un equipo que tenía una situación favorable y que en lugar de protegerla con inteligencia, terminó exponiéndose en el momento menos conveniente, y eso es lo que hace que esta derrota sea tan interesante para analizar. Porque si solamente decimos que Chicago Fire marcó al final, estamos contando el resultado, pero no estamos explicando el partido. Si solamente decimos que Cruz Azul volvió a sufrir una eliminación dolorosa, estamos alimentando una narrativa que puede ser atractiva para las redes sociales, pero no necesariamente estamos entendiendo
lo que ocurrió en la cancha. La realidad es mucho más compleja. Cruz Azul tuvo oportunidades, tuvo momentos de dominio, tuvo la posibilidad de evitar llegar a ese último tramo con tanta tensión y tuvo incluso la capacidad de reaccionar después de recibir un golpe, pero cuando llegó el momento decisivo, no supo interpretar correctamente el escenario. Y ahí aparece una palabra que debería ser central en todo este análisis en administración. Administrar un partido no significa encerrarte durante 90 minutos, regalarle la pelota al rival y esperar que el reloj corra. Administrar un partido significa entender que necesita tu equipo para conseguir el objetivo. Si necesitas ganar, debes asumir determinados riesgos. Si necesitas empatar, esos riesgos cambian. Si quedan 30 minutos, puedes permitirte una estrategia diferente. Si quedan 5, la ecuación es completamente distinta. Y si quedan apenas unos segundos, entonces cada decisión tiene un valor enorme. Cruz Azul no necesitaba marcar, el empate le servía. Esa es la realidad que debe estar presente en la cabeza de todos los jugadores cuando el reloj comienza a entrar en la parte final. Chicago, en cambio, necesitaba encontrar una manera de hacer daño. Y cuando un equipo necesita atacar desesperadamente, muchas veces deja espacios. La pregunta entonces es, ¿por qué Cruz Azul decidió regalarle al rival precisamente el tipo de escenario que más le convenía? Esa es una de las grandes preguntas que deja este partido. Durante varios minutos después del empate, parecía que ambos equipos habían entendido perfectamente el contexto, el ritmo bajó, los riesgos disminuyeron, la pelota circuló con menos agresividad y todo parecía conducir hacia una tanda de penales. Era lógico, era entendible, era el escenario que prácticamente todos esperaban, pero entonces Cruz Azul decidió presionar más arriba. Y cuando presionas más arriba, tienes que aceptar una consecuencia. Si pierdes la pelota, el rival tendrá espacio. No existe una presión alta sin riesgo. La presión alta funciona cuando tienes estructura detrás, cuando los jugadores están conectados, cuando las coberturas están preparadas y cuando puedes recuperar rápidamente la pelota. Pero en los últimos segundos de un partido de eliminación, cuando el empate te clasifica, debes preguntarte si realmente necesitas recuperar la pelota 30 metros más adelante o si simplemente necesitas evitar que el rival encuentre una transition. Esa diferencia puede parecer pequeña para alguien que observa el partido desde fuera, pero en el fútbol profesional puede ser la diferencia entre avanzar y quedar eliminado. Chicago aprovechó ese espacio, encontró una salida, encontró un balón largo, encontró una situación que Cruz Azul no pudo controlar y después llegó la definición y cuando la pelota terminó dentro de la portería, todo cambió. Ya no había tiempo para reaccionar, ya no había una jugada posterior, ya no había una oportunidad de corregir. La eliminación estaba consumada. Ese es el tipo de derrota que deja una cicatriz, porque no puedes decir que fuiste ampliamente inferior durante todo el partido. No puedes decir que el rival te dominó de principio a fin. No puedes explicar el resultado únicamente desde la superioridad del adversario. Lo que ocurrió fue mucho más cruel
Cruz Azul tuvo el partido al alcance de la mano y lo dejó escapar. Por eso, la discusión sobre los fantasmas aparece de inmediato y tenemos que hablar de ellos porque forman parte de la conversación alrededor de Cruz Azul durante años. El club cargó con una reputación relacionada con partidos perdidos de manera dramática, con ventajas desperdiciadas, con derrotas en momentos decisivos y con historias que se repiten hasta convertirse casi en una identidad externa. Pero aquí hay que tener cuidado. Decir que los fantasmas regresaron puede ser una buena frase para una portada de YouTube, puede generar emoción y puede resumir el sentimiento de muchos aficionados, pero no necesariamente explica lo que pasó, porque un fantasma no toma decisiones tácticas. Un fantasma no ordena una presión. Un fantasma no deja un espacio detrás de la defensa. Un fantasma no decide si un jugador debe avanzar o retroceder. Lo que sucedió en la cancha tiene causas. Y si Cruz Azul quiere mejorar, necesita mirar esas causas. No puede quedarse atrapado en una narrativa histórica. La historia pesa, por supuesto. Los aficionados recuerdan, los rivales recuerdan, los medios recuerdan, pero los jugadores actuales tienen que construir su propia historia. Y esa historia todavía puede ser muy diferente, porque este mismo Cruz Azul ha demostrado algo que también debemos reconocer. Sabe competir, sabe remontar y sabe ganar. Durante los últimos meses ha construido una reputación completamente diferente a la de aquel Cruz Azul que durante mucho tiempo era utilizado como ejemplo de tragedia deportiva. Ha levantado títulos, ha demostrado personalidad y ha conseguido resultados. Por eso sería injusto reducir todo el proyecto a esta eliminación. Si un equipo ha conseguido competir al más alto nivel y ganar trofeos, una derrota puntual no borra automáticamente todo eso. Lo que sí hace es mostrar una debilidad. Y los grandes equipos son precisamente aquellos capaces de reconocer sus debilidades antes de que se conviertan en problemas mayores. Esa es la tarea de Joel Waikiki. Ahora, no tiene que destruir su sistema, no tiene que cambiar todo, no tiene que entrar en pánico. Tiene que estudiar los últimos minutos de este partido y preguntarse qué pudo hacerse de otra manera. Tiene que analizar por qué el equipo decidió aumentar la presión cuando el empate era suficiente. Tiene que estudiar cómo quedó estructurada la defensa después de la pérdida. Tiene que revisar si los jugadores recibieron correctamente la información del contexto y tiene que preparar al equipo para que cuando vuelva a encontrarse en una situación parecida, la respuesta sea diferente, porque estas situaciones van a volver a aparecer. En la Liga MX habrá partidos donde Cruz Azul necesite un empate para Classic. Habrá semifinales donde un resultado específico sea suficiente. Habrá finales donde el reloj sea el enemigo o el aliado. Habrá partidos donde el rival necesite desesperadamente marcar y donde Cruz Azul tenga que decidir si presionar o es. Por eso, esta derrota puede convertirse en una lección
extremadamente valiosa si el cuerpo técnico la utiliza correctamente. El verdadero fracaso no sería perder contra Chicago. El verdadero fracaso sería perder contra Chicago y no aprender nada. Esa es la diferencia. Y aquí también tenemos que hablar de los jugadores porque es muy fácil señalar al entrenador. Cuando un equipo pierde en los últimos segundos, todos buscan al responsable. Al entrenador le preguntan por qué no cerró el partido. Al defensor le preguntan por qué no cubrió. Al mediocampista le preguntan por qué perdió la posición. Al delantero le preguntan por qué no aprovechó una oportunidad anterior. Pero el fútbol es un deporte colectivo y una situación como esta casi nunca depende de una sola persona. La toma de decisiones en los últimos minutos pertenece a todo el equipo. Los jugadores dentro de la cancha tienen que leer el partido, tienen que comunicarse, tienen que entender el contexto. Si el empate sirve, todos deben saberlo. Si hay que proteger un espacio, todos deben saberlo. Si uno sale a presionar, alguien debe cubrir detrás. No puedes tener 5 jugadores atacando el mismo espacio y esperar que la transición defensiva sea perfecta. El fútbol moderno exige coordinación y cuando esa coordinación falla, el rival puede castigarte en cuestión de segundos. Chicago Fire hizo exactamente eso. No necesitó dominar durante todo el encuentro. Necesitó aprovechar el momento. Y eso también merece reconocimiento, porque sería un error hablar de Cruz Azul como si Chicago simplemente hubiera ganado por casualidad. Chicago encontró la oportunidad y la aprovechó. El rival también juega. El rival también analiza. El rival también espera. Y cuando detectó que Cruz Azul estaba más expuesto, atacó. Esa es una de las características